Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Marcos. Es tomado del capítulo 5, del versículo 1 al 20. Dice así: En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaban días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, desde el día de ayer, domingo anterior a este Evangelio, estamos hablando de algún endemoniado. El día de ayer hablábamos de ese endemoniado que estaba en la sinagoga y les explicaba que ese endemoniado eran más bien los criterios, la cerrazón en lo que se había aprendido y que era difícil adquirir o recibir una doctrina nueva. Por eso el endemoniado de ayer les respondía a Jesús: ¿Qué quieres con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Si estamos tan a gusto en nuestras costumbres y tradiciones que no nos acercan a Dios, que más bien nos van alejando poco a poco, que incluso nos separan del hermano, ¿para qué vienes a molestarnos si estamos tan a gusto? Jesús viene a liberarnos de eso. Pero fíjense también el día de hoy cuál es la línea por la que podríamos trabajar el Evangelio. Se me ocurre pensar en esas cosas que nos atan. Y hablo de un vicio cualquiera. No solamente el vicio del alcohol, de la droga, sino también el vicio de la pornografía, el vicio del dinero, el vicio del trabajo, de la comida, etcétera. Podemos tener muchas adicciones que nos están lastimando. A veces también el hombre tiene adicción hacia la mujer hacia los hombres. A veces tenemos también adicciones hacia el ejercicio. Pero vean ustedes cuál es la característica y por qué les digo que este endemoniado puede simbolizar esto. Vean ustedes cuáles son las características que tiene él. Primero, se la pasaba entre las tumbas. Siguiente, no había poder humano que lo pudiera detener. Es decir, aquello era tan fuerte, ese demonio era tan fuerte que no le importaba a su familia, no le importaba todo lo demás. Vean ustedes, cuando alguien está en algún vicio, atrapado por algún vicio, la familia le puede decir muchas cosas y puede decirle la esposa: te voy a dejar, y puede decirle los hijos: oye, hazlo por tus hijos. Pareciera que no hay poder humano que lo pueda salvar de ese
de esa situación que está viviendo, de esa situación de esclavitud. ¿Qué es lo que hace? Andaba por los montes golpeándose con piedras, es decir, la agresión hacia sí mismo, la destrucción hacia sí mismo. ¿Cuántos de nosotros, los que tenemos algún vicio, nos dicen, es que te está haciendo mal, te estás haciendo daño tú mismo? De todos modos no se entiende. No se entiende, pareciera que hay algo más poderoso que nos está dominando aquellos que tenemos algún vicio. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se acerca a Él. Aquí es donde viene un poquito la resistencia que también tenemos en cualquier vicio. En cualquier vicio justificamos de que lo hacemos simplemente por diversión, lo hacemos por salud, hasta eso decimos, ¿no? Y justificamos lo que le dice el endemoniado. ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Es decir, déjame así como estoy. A veces llegamos a acostumbrarnos a esa situación que nos quedamos así. ¿Qué es lo que hace Jesús? Preguntarle primero al demonio, ¿cómo te llamas? Recuerden ustedes que los alcohólicos anónimos tienen algunos pasos, y el primer paso es reconocer que estamos mal. Y los alcohólicos anónimos tienen todo este proceso que el Señor nos marca el día de hoy. También es reconocer un poder, reconocer que no podemos, que se ha vuelto ingobernable esta situación, y entonces recurrimos a un poder superior y le pedimos a Dios. En este caso, vean ustedes, le pregunta ¿cómo te llamas? Y se da cuenta de que efectivamente esta persona está sumido en lo más bajo. Ha perdido su dignidad, porque eso nos lleva estos demonios. Vean ustedes que el hijo pródigo se quiere alimentar del alimento de los puercos. ¿A dónde piden estos demonios que se vayan? Piden que se los dejen meterse en los puercos. ¿Por qué? Porque ciertas cosas, ciertos vicios nos llevan a perder hasta nuestra dignidad y hasta olvidarnos la dignidad que tenemos de ser hijos de Dios. Y no se les olvide que el demonio siempre nos va a orillar a eso, a la infelicidad y a alejarnos más y más y más de Dios. Aquí es donde viene Jesús y lo sana, lo libera de ese vicio, lo libera de ese demonio. Y viene aquí otro problema. ¿Qué tanto nosotros queremos ser liberados? Porque a lo mejor estamos como la comunidad donde pertenecía este endemoniado, donde le dicen, Señor, mejor vete. ¿Por qué? Porque muchos queremos seguir atrapados en ello. Muchos nos gusta seguir esclavizados de ese vicio. No nos hemos dado cuenta hasta dónde nos puede llevar estos demonios, y que pueden hacer que perdamos no solamente nuestra dignidad, sino nuestra propia vida. Este vicio atrapado con alguno de estos demonios, es el momento de pedirle al Señor, de acercarnos con humildad, de reconocer que no podemos nosotros y que hay alguien que sí puede hacerlo, y ese es Dios. Acerquémonos a Jesús y pidámosle que Él nos libere. Que así sea.